buenos días para todos, hermanos, hermanas, amigos, familia que nos están viendo, que nos están escuchando o que recibirán después esta transmisión en diferido y la estarán reproduciendo nuevamente. Esperamos que sea de gran provecho espiritual para nosotros, para nuestras familias y como iglesia del Señor que somos. Vamos a continuar, hermanos, hablando acerca de la verdad. Y pareciera que ya hemos hablado mucho, pero en realidad no hemos hablado mucho. Porque hablar de Jesús, hermanos, es un tema que no alcanzamos nosotros a profundizar todo lo que debiéramos. Decía un comentarista bíblico, vamos a llegar al cielo y vamos a seguir conociendo más y más a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es infinito, Él es eterno, nosotros no. Él es sabio, Él es inescrutable y por eso siempre, hermanos, necesitaremos estar conociéndole. Y más que Jesús nos lo dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que hoy será el cuarto subtema acerca de una vida transformada por la verdad. Será el cuarto y no va a ser el último. Espero que podamos seguir viendo más y más. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo 3, 14 y 15. Y no vamos a tocar todo el pasaje hoy. Si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos viendo la siguiente parte de este pasaje. Pero quiero que veamos algunos aspectos que nos ayudarán a entender un poco más acerca de cómo luce una vida transformada por la verdad, cómo luce una familia transformada por la verdad, cómo luce una iglesia transformada por la verdad. Así que 1 Timoteo 3, 14 y 15 dice la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte o sostén de la verdad. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, rogamos y suplicamos, Señor, que nos des sabiduría para poder discernir, para poder comprender, para poder meditar en tu palabra. Señor, solamente tu Espíritu nos puede ayudar a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Así que no permitas que intervenga nuestro intelecto humano, nuestras capacidades, nuestra inteligencia humana, carnal, sino que ayúdanos para que sea tu Espíritu, revelándonos toda tu verdad, mostrándonos cómo es que debemos conducirnos, cómo es que debemos vivir, si nosotros profesamos ser tus hijos, si nosotros profesamos ser libres, porque hemos conocido tu verdad. Guíanos, Señor, háblanos, que no terminemos esta meditación, Padre, y que nuestra mente comience a divagar en cosas vanas, vacías, sino que quedemos, Señor, impactados por tu palabra. De tal manera, Padre, que podamos seguir meditando en ella a lo largo de este día, a lo largo de esta semana, y por el tiempo que sea necesario, Señor, porque es la única forma en la que podremos vivir. Ayúdanos a ser buenos retenedores, buenos oidores, pero ayúdanos más, Señor, a ser hacedores. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, y para tu gloria y honra. Amén. Amén. Con nuestro hermano Juan Carlos está estudiando la carta a los Efesios los días miércoles. Y este escrito de Pablo va dirigido a esta misma iglesia, a la iglesia de Éfeso, solo que unos años después, ya que el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios desde la prisión. Y esta carta a Timoteo es escrita después de que él sale de la prisión. Algunos creen el año
65, 66, 67, bueno, entre 2 y 3 años después de que les ha escrito la primera carta, les escribe esta carta al hermano Timoteo que se encontraba en esta congregación. Y el contexto no ha cambiado, el mensaje de parte de Dios no ha cambiado. En la carta a los Efesios, cuando usted la lee, y lo vamos a estudiar con nuestro hermano, en el capítulo 1 él le muestra todas las bendiciones acerca de lo que nosotros ahora somos como iglesia del Señor. En el capítulo 2 le muestra que estábamos muertos y fuimos resucitados. En el capítulo 3 le muestra el gran misterio de Dios que estaba oculto y que por medio de los apóstoles y profetas fue revelado. Pero en el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 nos enseña cómo debemos vivir a la luz de esas doctrinas, es decir, a la luz de esas verdades, como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 13, donde dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Es decir, Pablo, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 les dice: así es como tienen que vivir las personas que dicen haber oído la palabra de verdad, haber creído en ella y haber sido bautizados para el perdón de sus pecados. Así que aquí en 1 Timoteo no cambia. Pablo sigue con su mente envuelta, direccionada hacia cómo debemos nosotros vivir como iglesia. Pablo lo que quiere es que los hermanos y todos nosotros entendamos que la iglesia no es solo un lugar donde nosotros nos reunimos a orar, a cantar, ofrendar, cenar y luego tener actividades sociales como el saludo, la confraternidad, actividades que se realizan luego que se terminan en los cultos de adoración. Decía un comentarista: no importa cuántas personas se reúnan, no importa si hacen muchas cosas que parezcan espirituales, si no están viviendo en la verdad, no son iglesia. Y es verdad, hermanos. Si nosotros no estamos viviendo en la verdad, no importa lo que hagamos, no somos la iglesia del Señor. Puede que nos parezcamos a otra cosa, puede que incluso las personas nos identifiquen como iglesia, pero en la sinceridad y en la intimidad de cómo nosotros vivimos como iglesia, puede que Dios no nos esté viendo así. Puede que Dios esté viendo a muchas personas con muchas buenas intenciones, pero ajenos a la verdad. Y eso no nos hace una iglesia, hermanos. Así que el propósito de Dios es que nosotros entendamos que la iglesia tiene una misión que va en consecuencia con su identidad. Escuche, la iglesia tiene una misión de la cual vamos a hablar el próximo domingo, que es defender, sostener la verdad. Pero esa misión es en consecuencia con su identidad. ¿Y cuál es la identidad, hermanos? Bueno, lo acabamos de leer, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Esa palabra, hermanos, casa de Dios, ya pone sobre nosotros un peso muy grande. Y yo no sé si nosotros lo vemos así. Pero el que Dios nos diga que la iglesia no es un club, no es un lugar de buenas personas que se reúnen a hacer cosas buenas, sino que es su casa, debe ya colocar sobre nosotros un peso enorme, hermano. Porque al nosotros decir que somos parte de esa familia, no solamente estamos llamados a reflejarlo, sino que estamos llamados, hermanos, a glorificar y a exaltar a Dios por medio de todo lo que nosotros hacemos. No solamente para las personas del mundo que nos ven, que nos conocen, sino incluso para el mismo grupo de personas religiosas que hay por todo el mundo, que también, hermanos, ellos alegan ser la iglesia del Señor, que ellos también dicen ser la iglesia de Cristo. Así que nosotros debemos ver en las Escrituras qué es lo que significa ser casa de Dios, para nosotros darnos cuenta si realmente estamos viviendo como la familia de Dios. Y el hecho de que se nombre casa de Dios ya nos está enseñando algo, hermanos. En toda casa hay autoridad, ¿sí o no? En todo hogar, a menos de que sea un hogar donde las personas no hayan entendido el concepto de orden, pero en toda casa hay autoridad. En los hogares Dios ha puesto a los varones como autoridad. No es la mujer la que lleva la autoridad en el hogar. En la iglesia Dios también ha puesto una autoridad y nosotros posiblemente por desconocer el concepto de autoridad
Llegamos a la iglesia del Señor con una idea equivocada de lo que es la iglesia del Señor y no vemos la iglesia como un lugar donde hay un orden, sino que vemos la iglesia como un club donde yo también pago mi cuota de administración por medio de mi ofrenda y tengo derecho a opinar, a hablar y a que se escuche mi palabra, que se escuche mi voz, que se tomen en cuenta mis opiniones y que se hagan las cosas como nosotros queremos. Bueno, ese es un falso concepto de lo que es una casa. Porque creo que en todos los hogares, y espero que sea así, haya un orden de autoridad, comenzando desde Dios, Cristo y el varón en sus hogares. Ahora, la iglesia en Éfeso, para hablar un poquito, hermanos, y que eso nos ayuda a entender un poco el contexto de lo que estaba pasando de la iglesia en Éfeso, la iglesia en Éfeso debía ser, hermanos, un lugar donde las demás personas identificaran que este grupo de personas era diferente. ¿Por qué? Porque la iglesia en Éfeso se encontraba rodeada por un mundo pagano, por una falsa religión, por unas religiones idólatras, alejadas del Dios verdadero, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 19. No lo vamos a leer ahora, usted lo puede leer luego, pero aquí nosotros tenemos la historia de cómo se inició la iglesia en ese lugar, cómo las personas, después de que escucharon el evangelio, confesaban todo lo malo que habían hecho, porque dice que venían y confesaban el mucho mal que habían hecho. No era que habían hecho solamente mal, mucho mal. Bueno, eso es igual que nosotros. También muchas personas que habían practicado la brujería o la hechicería venían dando cuentas y confesando sus pecados y escuche, quemaron los libros de magia y de brujería. Y dice la palabra de Dios que cuando se hizo la cuenta eran como 25,000 piezas de plata. Eso era demasiado dinero. Es decir, esas personas estuvieron dispuestos a despojarse de cosas muy valiosas, pero pecaminosas. Y eso es algo que a veces nosotros no entendemos. Creemos que llegar a Cristo es llegar con nuestros pecados y seguir conservando cosas que aunque sean valiosas son pecaminosas. No, hermanos, tenemos que estar dispuestos a desecharlas, a despojarnos de ellas. También nos enseña la palabra que cuando llegaron a ese lugar se encontraron con una ciudad llena de idolatría. Allí se adoraban a muchos dioses, no solamente a la diosa Diana, aunque ella era la diosa emblemática de aquella ciudad, cuya figura, cuenta la historia, había caído esa imagen del cielo, según ellos creían, y esa figura de esa diosa, que era la diosa de la fecundidad o la fertilidad, era una imagen con una especie de muchos senos, de muchos pechos de mujer. Ya se imaginará a qué incitaban a las personas el visitar esa escultura. Eso es lo mismo que algunas personas dicen cuando van a un museo y ven una figura de una mujer desnuda y dicen, no, eso es arte, no, eso es pornografía. No tenemos por qué decir que es arte, es pornografía. Porque Dios no manda a que un hombre o una mujer exhiba su cuerpo a todas las demás personas, sino que se reserve solamente para su pareja. Ahora, eso había hecho el que tuviera tantos dioses y que tuviera esta figura emblemática, que tuviera ese templo que era un derroche de dinero, de inversión, que las personas se sintieran atraídas por visitar esta ciudad y se había vuelto un sitio turístico y un paso obligado para los viajeros que tenían que viajar a otros lugares del mundo porque tenían que llegar a ese puerto. Éfeso era un puerto. Así que el llegar a ese lugar se volvía un paso obligado para muchas personas. Y algunos iban a ese templo porque según las sacerdotisas o según la creencia religiosa de la época, en ese lugar se tenían experiencias espirituales. ¿Pero sabe cómo? Por medio de relaciones sexuales con estas mujeres o por medio de las orgías y por medio del licor que se consumía en estos lugares. Así que, hermanos, la iglesia estaba viviendo un ambiente muy pesado. No era fácil ser cristiano en Éfeso. Bueno, no ha sido fácil ser cristiano en ningún lugar. No hay ningún lugar de la tierra donde nosotros podamos decir, aquí es fácil ser creyente. No lo hay, porque eso desmentiría las palabras de Jesús cuando dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Y el mundo es el mundo, no importa en qué lugar, es el mundo. Así que la iglesia se encontraba en un ambiente muy pesado,
No era fácil ser cristiano, no era fácil vivir el cristianismo en ese lugar y mantenerse sin caer en el pecado o sin volver al mundo del cual el Señor los había sacado. Súmele a eso que en la ciudad había un arte, un oficio que era la economía de ese lugar, que eran los plateros. Los plateros, me refiero no a donde colgamos los platos, sino los que hacían objetos de plata, los orfebres, que trabajaban con la plata de esa época, y ellos hacían figuras, templecillos de esa diosa Diana, lo que hoy usted y yo conocemos como souvenirs. No estoy diciendo que estén mal los souvenirs, me refiero a que en esa época se hacían de esa manera, se hacían esos pequeños templecillos, las personas se los llevaban a sus hogares y se habían vuelto místicos porque pensaban que el llevar ese templecillo los iba a proteger de algo. No muy diferente a lo que hacen muchas personas hoy en día, donde dicen comprar camándulas bendecidas, escapularios bendecidos, imágenes bendecidas y las ponen en sus hogares y piensan que por llevar esos objetos van a estar guardados del mal. ¿Esto qué es lo que nos muestra, hermanos? La conexión entre la idolatría, el paganismo, la falsa religión y el querer hacer dinero por medio de esto. Hermanos, el mundo no se da cuenta, pero detrás de todo esto, lo único que existe, hermanos, es el deseo de ganar dinero, el deseo de un lucro, negociando con la fe de las personas ingenuas y sinceras, que creen que el llevar estos objetos realmente les van a proteger de algún mal. Lo que hay detrás es un negocio de hacer mucho dinero, y estos plateros lo sabían muy bien. Ellos sabían que detrás de esas imágenes había un lucro para ellos, pero no solamente negociaban con la fe de los ingenuos, sino que también negociaban con aquellos que, sabiendo que estaban viviendo desordenadamente en pecado, querían negociar con Dios. Porque hay muchas personas que piensan en negociar con Dios, piensan que pueden vivir de cualquier manera, piensan que pueden vivir en el pecado, pero que el llevar dinero a una iglesia o hacer una obra de caridad, eso ya está comprando la bendición de Dios. Pero escuche, no es solamente cuando usted y yo damos dinero que creemos que estamos negociando con Dios. Existe un movimiento que se está introduciendo en las iglesias, que es la salvación por obras. ¿Qué significa la salvación por obras? Bueno, el deseo de muchas personas de hacer obras buenas, de hacer cosas buenas para merecer la salvación. Eso es imposible. Nadie puede merecer la salvación. Lo único que usted y yo merecemos es la condenación eterna. Lo único por lo cual nosotros somos salvos es por la gracia de Dios. Ahora, esa fe nos lleva a orar. Esa gracia nos lleva a hacer cosas que agradan a Dios, pero no las hacemos para comprar la bendición de Dios o para comprar nuestra salvación, ni mediante dinero, ni mediante obras. ¿Por qué, hermanos? Porque somos salvos por la fe y solo por la fe. Somos salvos por la gracia, como dice Romanos capítulo 11, versículo 6. Lea por favor Romanos capítulo 11, versículo 6. Y con este pasaje usted puede ayudar a entender a algunas personas que piensan que por hacer buenas obras ellos merecen que Dios les permita la entrada al cielo. Dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué es lo que está diciendo entonces el apóstol Pablo allí? Que la persona que dice que recibe la salvación por gracia, pero luego dice que ella hizo obras para merecerla, entonces dice la palabra, entonces no fue por gracia que te salvaste, fueron por tus obras. Pero luego también dice, y si por obras ya no es por gracia, es decir, si yo digo que son mis buenas obras las que me salvan, entonces dice Dios, entonces tú no necesitas mi gracia. Y hermanos, eso sería un tremendo error, decir que no necesitamos la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia, vivimos en la gracia, somos sostenidos por su gracia y estaremos en la eternidad por su gracia. Eso es lo que hace la iglesia, hermanos. Que nosotros entendemos que somos salvos por gracia, que no podemos comprar las bendiciones de Dios, como lo estuvieron haciendo en Alemania, que fue una de las cosas que llamó la atención de Martín Lutero y que lo impulsaron a la reforma. ¿Cuál era eso que se estaba haciendo? Bueno, que se estaban vendiendo indulgencias. ¿Qué es vender indulgencias? Derechos para pecar. Se le decía a las personas, mira, si tú echas 2 monedas de oro o 2 monedas de plata
en este cofre Dios te da licencia para pecar. Y muchos reyes compraron esos derechos. Muchos reyes pagaban dinero a los sacerdotes, a la iglesia católica, para luego tener derecho a pecar, para casarse 2, 3 veces, para tener concubinas, para caer en la inmoralidad. Eso llamó la atención de Martín Lutero y por eso él sacó sus 95 tesis de la Reforma, que las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Inglaterra. Hermanos, eso es lo que el mundo entiende lastimosamente como iglesia, que es cualquier lugar donde las personas vienen y tienen que reclamar sus derechos y donde tienen que respetarse sus derechos y donde se les tiene que permitir que vivan de cualquier manera. No, hermanos. La palabra de Dios nos enseña otra cosa muy distinta. Estamos en la casa de Dios y las reglas las pone Dios, no el hombre. Nosotros no tenemos ningún derecho a colocar las reglas en la casa de Dios. En Mateo capítulo 16, versículo 25, Jesús nos advierte a nosotros, hermanos, del peligro de pensar de que debemos primero conseguir muchas cosas en la vida y luego buscar nuestra salvación. Porque esa es la mentalidad de muchas personas, que piensan que lo primero que tienen que hacer es desarrollarse como personas, desarrollarse en la vida. Y por eso muchos que venían caminando con el Señor desde jóvenes, ven cómo se obstaculiza su relación con el Señor porque están pensando en realizarse como personas. Miren lo que dice Jesús en Mateo 16, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Escuche, hermanos, si usted y yo pensamos primero en lo de este mundo, en lo material, la pregunta de Jesús es, ¿y luego qué recompensa vas a dar por tu alma? ¿Con qué vas a pagar la salvación de tu alma? No es posible, porque somos salvos por gracia, hermanos. Así que antes de nosotros planear cualquier cosa en nuestras vidas, miremos los costos que nos traerá esa decisión. Miremos si eso no nos va a costar nuestra relación con el Señor. Miremos si eso no nos va a costar que después de tener una vida piadosa y consagrada, terminemos alejándonos del Señor. Ahora, ¿por qué toda esta introducción? Porque todavía no hemos entrado en materia. ¿Por qué toda esta introducción? Bueno, hermanos, para que nosotros veamos que la historia del hombre no ha cambiado. La condición del hombre siempre ha sido la misma. Cada vez que el hombre se ha resistido a escuchar la verdad, cada vez que el hombre ha preferido escuchar al mundo, eso lo ha llevado a la condición en la que nos encontramos desde siempre. Es decir, la pecaminosidad que había en Éfeso no es distinta a la pecaminosidad en la cual nosotros nos encontramos en estos momentos. La inmoralidad, la idolatría y el paganismo están por todos lados. La inmoralidad, hermanos, ahorita usted y yo la encontramos desde un noticiero, en donde a veces nosotros prendamos las noticias para ver qué es lo que sucede en el mundo. Ya comenzamos a ver imágenes que nada tienen que ver con la información que usted y yo necesitamos escuchar. Ya las presentadoras ahora, yo no sé si se les exige que muestren un poquito, que muestren un poquito de adelante, que muestren un poquito de abajo. Yo no sé si es que se les exige, pero ya nosotros encontramos la inmoralidad en todos los niveles, hasta en un dibujo animado. Los dibujos animados de hace muchos años, hermanos, eran dibujos animados. Ahora no, ahora son historias que están llevando a los jóvenes, a las muchachas, a los niños, a interesarse en ellos, porque ya se están viendo incluso en ellas imágenes pornográficas. Ya no es necesario comprar una revista pornográfica, ya no es necesario ni siquiera meterse a una página pornográfica, ahora lo tenemos a la mano, en cualquier programa, hermanos, en cualquier evento, en cualquier ocasión, en cualquier lugar. Ya la pornografía no existe solamente en los prostíbulos, ahora nosotros la encontramos también en la misma familia, donde las imágenes o las fotos que se toman nuestros familiares dejan mucho que desear. Y no solamente la familia en la carne, también la familia en la fe. Porque si usted está acostumbrado a ver imágenes en las redes, yo miro poco las redes, pero cuando usted se mete a las imágenes que suben muchos hermanos, muchas hermanas en las redes, deja mucho que desear de lo que nosotros hemos entendido que significa ser hijos de Dios y estar en la casa de Dios. Yo no sé si usted en su casa, hermano y hermana, permite que sus hijos
suban cosas o peguen cosas en su casa indebidas, indecorosas, con falta de pudor. Yo no sé si usted lo permite. Bueno, Dios tampoco permite, hermanos, que nosotros hagamos eso, perteneciendo a su iglesia. Y podemos hacernos una pregunta, hermanos, teniendo en cuenta toda esta introducción y el propósito del por qué se escribió esta carta a la iglesia de Éfeso y por qué se le escribió a Timoteo, que se le enseñara a la iglesia cómo es que debían de conducirse. Preguntémonos un momento, hermanos, ¿qué pensaríamos nosotros? Escuche, ¿qué pensaríamos nosotros que nos escribiría el apóstol Pablo si él viniera a darse una vuelta por nuestras congregaciones? ¿Qué pensaría? ¿Qué carta nos escribiría el apóstol Pablo si él viniera a visitar las iglesias de nuestra época? Pero no pensemos en las iglesias a nivel general, porque puede que ya tengamos en nuestra mente, ay, si él le escribiera a tal iglesia y a tal iglesia, le escribiría esto o aquello. No. ¿Qué pensaríamos nosotros si nos escribiera a nosotros, escuche, a nosotros, como iglesia del Señor en nuestra época? ¿Nos alabaría? ¿Alabaría nuestra conducta como personas? ¿Alabaría nuestra conducta como familias? ¿Alabaría nuestra conducta como Señor? ¿O nos exhortaría? ¿Nos reprendería? Y nos reprocharía muchas cosas que estamos haciendo. ¿Qué clase de carta creemos nosotros que Dios inspiraría a nuestro hermano Pablo para que nos escribiera en nuestra época? Hermanos, hermanas, nosotros necesitamos entender que si profesamos ser hijos de Dios, no basta, hermanos, con asistir a un culto cada primer día de la semana. No basta con profesar ser cristianos. Debemos vivir distinto al mundo, hermanos. Debemos mostrar que realmente hemos conocido la verdad y que ahora vivimos a la luz de esa verdad. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 18. Gálatas capítulo 2, versículo 18 al versículo 20. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje. Si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pensemos en un momento y espero que nos concentremos a meditar por un momento en esto. Meditemos. ¿Qué cosas yo había edificado en mi vida antes de conocer a Jesús? ¿Qué cosas yo había edificado en mi vida antes de conocer al Señor? Y que una vez que lo conocí, me comprometí a destruir, porque profeso ser hijo de Dios, porque he profesado haberme arrepentido de mis pecados, porque profeso haber creído en el Evangelio, porque hice un acto de obediencia al ser bautizado para el perdón de mis pecados, porque creo que en mí mora el Espíritu Santo y porque creo que tengo como esperanza la vida eterna. ¿Qué cosas, cuando yo llegué al Señor, a partir de ese momento me comprometí a destruir? Quiero que tengamos un momento para meditar. Hagamos una pequeña lista en estos momentos de esas cosas que cuando yo profesé creer en el Señor dije, hasta hoy voy a hacer esto. Meditemos. Le voy a dar unos segundos para que lo haga. ¿Ya lo pensó? Ahora quiero que nos hagamos otra pregunta. ¿Cuántas de esas cosas que yo dije que iba a destruir en mi vida las sigo practicando? Nuevamente nos
podemos examinar. ¿Cuántas de esas cosas que yo dije que iba a destruir, realmente las destruí? ¿O las estoy volviendo a practicar? Y lo único que sucedió fue que las oculté tras un manto de religiosidad, tras un manto de emoción, como le sucede a muchas personas, que cuando dicen haber creído en el Evangelio y son bautizadas, dicen: me siento nuevo, me siento libre, ahora sí siento que el Espíritu Santo está sobre mí, ahora sí siento que Diosito me ha perdonado, ahora sí me siento una nueva persona, y gloria a Dios, y aleluya, y amén, y hermano y hermana, y salen emocionados, felices. Pero todo fue un instante de emoción. No hubo una decisión, no hubo un compromiso de destruir todas esas cosas que estaban destruyendo nuestra relación con Dios, que estaban destruyendo nuestras vidas, que posiblemente muchos de los que conocieron al Señor con un matrimonio estaban destruyendo sus hogares, estaban destruyendo la vida de sus hijos. ¿Cuántas de esas cosas destruimos realmente? ¿O cuántas de esas cosas todavía seguimos practicando? Mire lo que dice ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y espero que entiendan el hilo de pensamiento, hermanos, porque estamos hablando de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Y la casa de Dios no es el local donde nos reunimos habitualmente. La casa de Dios, hermanos, es la iglesia. Si usted y yo decimos que somos la iglesia, esta es la forma como debemos conducirnos. Pero ahorita vamos a ver la forma de cómo no debemos conducirnos. Gálatas 5:19 al versículo 21 dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, escuche, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escuche, no es que pierdan su salvación, es que nunca la tuvieron. No la van a perder, nunca la tuvieron. Porque los que hemos sido hechos hijos de Dios somos herederos y coherederos con Cristo, y eso nadie nos lo va a quitar. Pero los que practican tales cosas, tales pecados, los que están viviendo continuamente en estas prácticas pecaminosas, aún después de haber profesado, haber conocido la verdad, haber creído en ella y siguen viviendo en esa condición, no son hijos de Dios. Porque primera de Juan nos dice: el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. No es que era del diablo, ahora es hijo de Dios y ahorita vuelve al diablo. No, hermanos, no es así. Si Cristo nos ha hecho libres, somos verdaderamente libres. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El esclavo no queda para siempre en la casa, pero el Hijo sí. Y si nosotros decimos que somos hijos de Dios, por haber conocido la verdad y haberla obedecido, ahora estamos en la casa de Dios, la conducta nuestra no debe ser esta, de estar practicando continuamente un pecado. Y según esa lista de Gálatas 5:19, yo quiero que hagamos otra pregunta. ¿Nos vemos en esta lista? Preguntémonos. Vuelvo a leer la lista. ¿Me veo yo practicando el adulterio? ¿Me veo yo practicando la fornicación? ¿Me veo yo practicando lo mismo que el mundo hace? ¿Inmundicia es dentro del mundo? ¿Hacer todo lo que el mundo hace? ¿Me veo yo en lascivias, es decir, tentando a los otros para pecar? ¿Provocando a los otros para pecar? Ya sea por la forma de vestir o ya sea por la forma de actuar, la forma en la que nosotros reaccionamos ante una situación, ¿provocamos a otros al pecado? Sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Idolatría? ¿Seguimos nosotros idolatrando, hermanos? Y no me refiero solo a la idolatría de las imágenes, porque hay personas que idolatran sus hijos, su esposa, su esposo, su trabajo, o se idolatran a sí mismos. Es decir, piensan que el mundo tiene que girar alrededor de ellos. Eso es idolatría, porque ya no pensamos en la gloria de Dios, pensamos en mi gloria,
en cómo yo me quiero sentir, cómo yo me debo sentir, qué es que lo que deben hacer por mí, cómo es que las demás personas deben actuar para mí. Es idolatría, es egocentrismo. La idolatría, hermano, no se refiere solamente a adorar imágenes, porque la palabra dice, habrán hombres amadores de sí mismos. A veces se dice, hermano, a las personas hay que enseñarle, ámate a ti mismo para que ames a tu prójimo. No, hermanos, el problema es que nos amamos demasiado a nosotros mismos, tanto que no somos capaces de tolerar nada que nos afecte. Nos amamos tanto que creemos que debemos ser Dios y ser adorados y ser servidos por todos los demás. ¿Estamos cayendo en la idolatría? ¿Estamos cayendo en las hechicerías? Aquellos que todavía creen que hay cosas que pueden hacer para poder obtener algo. Es decir, lo que en otros momentos se conoció como los hechizos, los encantamientos. Puede que alguno lo esté practicando, Dios permita que no. Las borracheras, ¿estamos nosotros practicando las borracheras? Y como decía alguien, no, hermano, yo sé hasta dónde tomo, yo sé con cuántas me embriago. Si tú supieras controlarte, no tomarías ninguna copa. Ninguna. El problema es que no nos podemos controlar. Ese es el problema. Pero queremos justificar esa conducta diciendo, no, yo sé hasta dónde puedo tomar o yo sé lo que puedo tomar. Las orgías, espero que no. Y cosas semejantes a estas, porque están los celos, están las iras, están las contiendas, están las enemistades, están las disensiones, el estar siempre discutiendo con la otra persona, el siempre querer llevarle la contraria a la otra persona. Están las disensiones, están las contiendas, en donde siempre queremos chocar y esta es mi opinión y esta es mi posición y me tiene que respetar y si no vamos a ver quién gana. Las contiendas, están los pleitos. Por eso dice la palabra, el que entra a pleito apresuradamente es como el que toma al perro por las orejas. Coja un perro enojado por las orejas a ver qué le sucede. Bueno, a veces hacemos eso. Entramos en pleito sin tener la más mínima razón para estar involucrados en esas situaciones. Nos vemos involucrados en cosas de las cuales no debemos involucrarnos y terminamos nosotros recibiendo las consecuencias. Pero también están los celos, y no solamente los celos del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre, están los celos por una posición, están los celos por una posesión. Hermanos, a veces nosotros caemos en esta condición. Y dice la palabra de Dios, y cosas semejantes a estas. Meditemos, hermanos, cuántas cosas de esas que acabamos de ver aquí, de esas que acabamos de mencionar, que incluyen también los agüeros, no los abuelos, ¿no? Agüeros, esas cosas de que no paso por debajo de una escalera, no abra el paraguas dentro de la casa, no barra de adentro hacia afuera, cuidado se le cae la sal, no tengo un espejo roto. ¿Cuántas de esas cosas nosotros todavía tenemos? O guardar reliquias. Esto le perteneció a mi abuelo y a mi abuelo le iba bien porque él guardaba esto. Y esto le perteneció a mi abuelita y a mi abuelita le iba bien porque ella conservaba esto. Hermanos, eso es brujería, hechicería. Eso es caer nosotros, hermanos, en no confiar en Dios, sino confiar en esas cosas, el misticismo. ¿En cuántas de esas cosas nosotros nos vemos identificados? ¿Ya meditó? Miramos si posiblemente nosotros nos encontramos allí descritos en esta lista. Porque Jesús nos exhorta a poner, hermanos, nuestra mirada en lo que dice su palabra y no en lo que nosotros hacíamos antes de conocerlo a Él. Nosotros necesitamos entender, hermanos, que la verdad debe ser para nosotros lo más importante. Todo lo demás es secundario, hermanos. Todo lo demás es secundario. En Juan capítulo 17, versículo 14, Juan capítulo 17, versículo 14 al 17, miren lo que dice la palabra de Dios. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Escuche esto. Santifícalos, ¿en qué? ¿En qué? En tu verdad.
tu palabra es verdad. Escuche, hermanos, la iglesia tiene una función, defender la verdad, porque es la casa de Dios. ¿Sí o no? La palabra de Dios tiene una función y no es hacer de los creyentes personas más intelectuales. Tampoco la función de la predicación de la palabra es dar mensajes motivacionales. No es la función de la predicación de la palabra, hermanos, nosotros tener entretenidas a las personas detrás de una cámara. La función de la palabra, hermanos, es la santificación. ¿Qué es la santificación, hermanos? Es que nosotros vayamos desechando cada vez más esas cosas que traíamos del mundo, esas que dice Pablo, esas que yo destruí, esas obras de la carne que acabamos de ver, que las desechemos de nuestra vida y que comenzamos a vivir cada vez más como hijos de Dios. Pero escuche esto, hermanos, que va aplicado a todos aquellos que exponemos la palabra de Dios. Si lo que usted y yo hacemos, hermano, a través de la predicación de la palabra, no es llevar a los hijos de Dios, a aquellos que nos están escuchando, a la santificación, hemos fracasado en nuestro trabajo, hermanos. Y no tenemos derecho a llamarnos siervos de Dios. Si cuando usted y yo exponemos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, por medio o por el medio que sea necesario, hermanos, por el medio que Dios nos permita, si nosotros no estamos llevando a los miembros de la iglesia a la vida santa y piadosa, no somos siervos de Dios. Podemos usar otro calificativo, podemos llamarnos a sí mismos conferencistas, motivadores, exponentes de un buen libro lleno de moralidad, pero no ministros competentes del nuevo pacto. Porque si no estamos llevando a la santificación a las almas, hermanos, hemos fracasado. Pero si realmente nosotros creemos que somos hijos de Dios y que hemos sido llamados a la obra de la predicación del ministerio, entonces debemos hacer lo que dice 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Escuche lo que le dijo Pablo a Timoteo en esta misma carta. Mira, Timoteo, si tú te presentas ante la congregación y enseñas cualquier otra cosa que no se conforme a las sanas, y la palabra sanas es las palabras higiénicas, las palabras que no están contaminadas, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la vida piadosa, la vida santa, la vida consagrada a Dios, escuche lo que dice, estamos envanecidos, no sabemos nada. Escuche, la labor del ministro no es solamente exponer su conocimiento, la labor del ministro es llevar a las almas a una vida piadosa y a una vida consagrada, sea en el contexto que sea en la doctrina que sea del tema que sea. Si ese tema no está llevando al cristiano a examinarse y a poder vivir de una manera más piadosa a Dios, escuche, hermano y hermana, no importa lo que nosotros conozcamos de las Escrituras, no sirve para nada. No sirve para nada lo que usted y yo conozcamos. Somos, como dice la misma palabra de Dios, nubes sin agua, fuentes secas, árboles otoñales y sin fruto, higueras estériles, ciegos guiando a otros ciegos, falsos profetas, mentirosos, hipócritas y réprobos en cuanto a la verdad. Hermanos, estar en la casa de Dios no es solamente buscar un lugar de donde yo pueda, que yo creo que se debe hacer en la iglesia. Es llevar a la iglesia a vivir una vida santa y piadosa, porque esa es la manera de conducirnos en la casa de Dios.
El predicador que no esté haciendo esto, hermanos, no ha entendido para qué lo llamó al Señor. Si no está exponiendo la verdad, que está llevando a los miembros a la santificación, no ha entendido a qué lo llamó el Señor. ¿Por qué el Señor le ha dado no solamente el talento, sino el don de predicar la palabra? Pero no es solamente quien predica la palabra quien tiene una responsabilidad, sino también el miembro que está siendo expuesto a la palabra de Dios. Si el miembro que está recibiendo la palabra no está siendo transformado por esa palabra, no tiene derecho a llamarse hijo de Dios. Escuche. Yo no sé si a usted le ha pasado esta escena. Usted en su casa tiene una forma de ordenar las cosas, de darle órdenes a sus hijos, de llamarle la atención, y a veces llegan visitas. Y usted le dice, aquí no se hace eso. ¿Quiénes son los primeros llamados a acatar esa orden? Los hijos. La visita puede que ni se dé por enterada. La visita puede que incluso siga haciendo lo mismo. La visita puede que en su actitud de rebeldía diga, pero en mi casa no hay problema por esto. Y no lo hace. Pero los hijos conocen el orden del hogar. Bueno, eso es lo mismo que pasa en la iglesia. Si se predica la palabra y algunos miembros no escuchan a esa exhortación, no obedecen a la palabra de Dios y no están poniendo en práctica eso que Dios les ha enseñado, es posiblemente porque no sean hijos de Dios, no son discípulos. Puede que sean solamente simpatizantes, puede que sean aficionados a la religión, porque hay personas aficionadas a la religión. Hay personas que dicen, ¿y usted a qué iglesia va? Yo voy a esta, yo voy allá. A mí me gusta ir a cualquier iglesia, después de que se hable de la palabra de Dios me gusta. Son personas aficionadas a la religión. Puede que sean personas moralistas, es decir, que entran a una congregación, profesan ser obedientes al evangelio, pero en realidad son moralistas. Es decir, no son convertidos realmente. Lo que hacen es que, no, es que a mí me gusta porque allí le enseñan a uno buenas cosas, buenos modales. Le enseñan a uno cómo comportarse como padre, como esposo, y por eso me gusta la iglesia, pero no son convertidos realmente. Es decir, podemos nosotros aplicarles cualquier otro calificativo, pero realmente no son hijos de Dios. ¿Por qué no son hijos de Dios? Porque ellos escuchan la verdad, pero esa verdad no produce fruto en ellos. No produce fruto en ellos. Escúcheme, el producto de nosotros escuchar la verdad con un corazón dispuesto no es que nos volvamos más intelectuales. El resultado de escuchar la verdad es que nos vamos haciendo cada vez más como Jesús y menos como nosotros. La pregunta que hacía un predicador en estos días que escuchaba una de sus conferencias, él decía, pregúntate ahora, a partir del día de que tú profesaste ser cristiano, al día de hoy, ¿te pareces más a Jesús o te sigues pareciendo más a ti mismo? A veces queremos medir la espiritualidad de otros. Midamos por un momento la nuestra. Examinémonos nosotros. ¿Me parezco más a Jesús o me sigo pareciendo a mí mismo? ¿A quién nos estamos pareciendo? Examinémonos. No pensemos en los demás, porque eso es lo más fácil, pensar en la conducta de los demás. Examinémonos a nosotros. ¿Me parezco a Jesús? Las damas tuvieron una meditación el sábado hace 8 días, no este sábado sino hace 8 días. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para. Hay una preposición, hermanos, hay un propósito. No es solamente para que nos sintamos especiales, hay un propósito para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es ese? Jesús. Hermanos, ¿estamos nosotros modelando las virtudes de Jesús? Miren lo que le pasó al pueblo de Israel en Zacarías, capítulo 7, versículo 1. Bueno, vamos a leer todo el capítulo 7 de Zacarías. Libro de Zacarías, capítulo 7. Si usted no sabe dónde se encuentra antes de Malaquías, y Malaquías se encuentra antes de Mateo. ¿Ya? Antiguo Testamento, penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 7, versículo 1 al versículo 14. Y escucha atentamente lo que dice este pasaje, porque es posiblemente lo que esté sucediendo con nosotros.
Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es de Quisleu, cuando el pueblo de Betel, y vamos a ver esa palabrita dentro de 8 días, había enviado a Cerecer con Regén, Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: lloremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y en el Negev y en la Cefala estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, que enviaba por medio de su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Escuche lo que dice el profeta Zacarías, por medio del profeta Zacarías. Ustedes clamaron, ustedes ayunaron 70 años. ¿En dónde? Si usted se devuelve a lo que dice aquí, en el versículo 3 dice: y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová. Escuche, ellos fueron a la casa de Dios y les dijeron: vamos a seguir ayunando, vamos a seguir abstiniéndonos como lo hemos hecho estos 70 años, llevan 70 años en ayunos. ¿Y qué fue lo que les contestó Dios? ¿Acaso ustedes ayunaban para mí? ¿Acaso ustedes comían para mí? Ustedes lo hacían para ustedes mismos. Hermanos, a veces nosotros hacemos cosas que según nosotros las hacemos para Dios, pero realmente las estamos haciendo para nosotros mismos. Y esperamos que Dios recompense esas cosas que yo hago. Dios dice: no, porque cuando yo te hablo conforme a mi verdad, tú no me escuchas. Tú haces tu corazón como de diamante, tapas tus oídos, le das la espalda a mi palabra y luego te vienes a presentar a mi casa para que yo te bendiga, para que yo te ayude en ese problema, para que yo haga algo en ese problema que estás pasando, para que yo haga algo en esa situación que estás atravesando. Dice Dios: no, porque así como yo clamé y tú no quisiste escuchar mi palabra, cuando tú clames yo tampoco te voy a escuchar. Hermanos, estar en la casa de Dios no es solamente profesarlo, no es solamente decir que soy cristiano, no es solamente decir, hermanos, que nosotros ahora conocemos la iglesia verdadera, que conocemos la doctrina verdadera, que hemos encontrado la verdad. Hermanos, haber conocido la verdad es ser consecuentes en nuestra forma de vivir. La verdad tiene una función y es santificarnos, hacernos cada vez más agradables a Dios. Si cada vez que tú y yo escuchamos la palabra del Señor, no es eso lo que está pasando en nosotros, es posible que nosotros todavía seamos hijos, pero no de Dios, y necesitemos ser adoptados, como lo meditábamos con nuestro hermano Juan Carlos el miércoles. Necesitamos la adopción urgentemente en nosotros, porque es posible que sigamos siendo hijos de Satanás. Si en nuestra vida no ha cambiado nada,
tenemos que revisar, hermanos, nuestra paternidad. Porque si hay algo que usted y yo identificamos en todos los hijos, es que tienen rasgos de nosotros los padres, ¿sí o no? En algo se deben de parecer. Posiblemente a veces no en lo que se ve a simple vista, pero sí en cosas interiores, lunares, color de piel, formas de los dedos de los pies, formas de los huesos, muchas cosas que se parecen, que no se ven a simple vista, pero traemos rasgos de esa nueva paternidad que tenemos. Bueno, en lo espiritual es igual, hermanos. Si nosotros no estamos dando rasgos de la paternidad de Dios, ¿realmente hemos conocido la verdad? ¿Realmente somos discípulos de Jesús? ¿Estamos en la casa de Dios? ¿O seguimos viviendo en el mundo? Pero de vez en cuando asistimos a una reunión espiritual. En Romanos capítulo 2, versículo 17. He aquí tú tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por quién? ¿Por quién, hermanos? Por causa de nuestra conducta. Hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado que se hable mal de un hogar por un hijo rebelde, por un hijo desobediente, por un esposo que no cumple con sus funciones como padre, por una mujer que no cumple sus funciones como madre. Yo no sé si a usted le ha pasado que se hable mal de su hogar. Bueno, ¿cómo se habla de la casa de Dios cuando ven que nosotros, con la fe que profesamos, cómo creemos nosotros que está viendo el mundo religioso la iglesia de Dios? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. ¿Qué piensan las personas que nos rodean cuando nos presentamos como cristianos? Y se dan cuenta que seguimos viviendo como antes, que no hay cambios, que seguimos igual, que por el contrario ahora es peor porque profesamos ser cristianos y vivimos peor que antes. ¿Qué piensan las personas que nos conocen? ¿Nos ven como personas libres del pecado? ¿Nos ven como personas que hemos sido transformados? ¿O nos ven como religiosos, que andamos condenando la conducta de las personas del mundo, pero que nosotros hacemos lo mismo? ¿Cómo nos ven? ¿Cuál es la imagen que nosotros les estamos dando? Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, ustedes son la sal. ¿Qué sabor estamos dejando en las personas? Cuando nos escuchan, cuando nos ven, ¿qué sabor les estamos dejando? Hermanos, ser miembro de la casa de Dios es mucho más que decir, yo soy miembro de la iglesia de Cristo. Es mucho más que eso. Necesitamos aprender cómo debemos conducirnos en ese lugar donde Dios ha dejado un orden. Y si nosotros no estamos dispuestos a sujetarnos a ese orden, no tenemos derecho a llamarnos miembros de la iglesia del Señor. No importa lo que profesemos, no importa lo que creemos, no tenemos ningún derecho. Porque juntamente con los derechos tenemos también responsabilidades. Pero quiero terminar, hermanos, con una pregunta. ¿Queremos o no queremos ser transformados por la verdad? ¿O queremos seguir viviendo como antes? ¿Queremos ser libres de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de ese viejo hombre? ¿O queremos seguir actuando como antes? En Romanos capítulo 15, versículo 4 al versículo 16, dice la palabra de Dios. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, escuche, para que unánimes a una voz
glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me ha sido dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere enseñar todo este pasaje, hermano? Número 1, que aprendamos del pasado. ¿Cómo le fue al pueblo de Israel? Dice, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, para que nosotros no hagamos lo mismo que ellos. Aprendamos del pasado. Número 2, sometamos nuestra voluntad a la verdad de Dios que está siendo expuesta a través de su palabra. Dejemos que sea el poder del Espíritu Santo el que nos gobierne y no nuestra carne. Busquemos cada día, hermanos, hacer de nuestra vida una ofrenda aceptable a Dios, sea en lo que sea que hagamos, hermanos. Hermanos, no seamos selectivos en ofrecernos a Dios. No pensemos que hay cosas que hacemos para Dios y otras cosas que hacemos para los hombres. Todo lo que nosotros hagamos, dice la Escritura, hagámoslo para Dios. Ni siquiera lo hagamos para nosotros mismos. No lo hagamos para que las personas se agraden de nosotros. Hagámoslo para que Dios se agrade de lo que nosotros hacemos. Decía un predicador, miserables aquellos que hacen las cosas para ser alabados en el mundo. Porque si no reciben alabanza son 2 veces miserables. Miserables porque no recibieron alabanza aquí en la tierra. Miserables porque tampoco la recibirán de Dios. Hermano, no hagamos las cosas para los hombres. Hagámoslas para Dios. No importa si jamás nos reconocen. No importa si jamás se fijan en lo que nosotros hacemos. Nosotros somos ahora hijos de Dios. Estamos en la casa de Dios. Y hemos decidido someter nuestra voluntad al dueño de esa casa. Pero no las hagamos por obligación. Porque hay personas que estarán pensando, bueno, entonces me toca hacer esto. No, hagámoslas como personas libres. Hagámoslo como lo que dice la palabra de Dios en Salmos 110. Y termino con este pasaje. Salmos capítulo 110, versículo 1 al versículo 3. Porque resignarse no es vivir por fe. Hacer las cosas porque me tocan no es vivir por fe. Hacer las cosas porque, bueno, tengo que hacerlas, no es hacerlas por amor. Y si yo no hago las cosas por amor, dice Pablo, no importa que yo dé todos mis bienes, no importa si yo entrego mi cuerpo para ser quemado, dice la palabra de Dios, de nada sirve. Si tú y yo no hacemos las cosas libremente, por amor, no importa lo que hagamos, de nada sirve. Y Dios no se va a agradar de eso que hacemos. Salmo 110, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Escucha el versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá, ¿cómo? Voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Cómo nos vamos a ofrecer al Señor, hermanos? Porque posiblemente algunos digan, o sea que la iglesia es un lugar donde a uno lo amarran, donde uno está condicionado, donde uno no puede hacer esto ni puede hacer aquello, sino que tiene que hacer esto. El salmista dice, no, aquel que ha conocido la verdad ahora es libre para ofrecerse a Dios voluntariamente.
Si no nos estamos ofreciendo voluntariamente, hermanos, es posible que sigamos esclavizados. No importa lo que hagamos. Hermanos, si nosotros profesamos estar en la casa de Dios, entonces aprendamos cómo debemos conducirnos en ella. Dios les